soy Rosa Delgado. Y en 1883, mi esposo Samuel me hizo una promesa extraña en su lecho de muerte. Nunca vayas al refugio del Cañón Sagrado. Rosa, prométemelo. 3 meses después, cuando sus hermanos llegaron desde México reclamando nuestras tierras con documentos falsos, decidí romper esa promesa. Descubrí que Samuel había construido algo en secreto, un refugio lleno de evidencias que expondrían crímenes que se extendían desde Chihuahua hasta Colorado. Hermanos, nunca subestimen el poder de defender la verdad. Mi historia prueba que la justicia siempre vence cuando tenemos el valor de luchar por ella. ¿Tú qué defenderías sin importar el costo? Déjamelo saber en los comentarios y comparte si esta historia te inspiró. El amanecer del 15 de octubre de 1883 llegó como todos los demás en nuestra casa de adobe, con el canto de los pájaros del desierto y el aroma del café tostado que mi esposo Samuel preparaba antes de sus oraciones matutinas. Yo despertaba siempre antes que él, siguiendo la costumbre apache de saludar al sol naciente con gratitud y respeto. En el pequeño altar que había construido en nuestro patio trasero, encendía el copal sagrado y murmuraba las palabras que mi abuela apache me había enseñado cuando era niña. Padre Sol, Madre Tierra, concédenos otro día de armonía entre los pueblos. Susurraba mientras el humo dulce se elevaba hacia el cielo rosado del amanecer. Esta mezcla de tradiciones apache y católicas había definido mi vida desde que me casé con Samuel hace 20 años. Él, siendo agente indio del gobierno territorial, entendía mejor que nadie la importancia de mantener el equilibrio entre las culturas que convivían en nuestra región. Después de mis oraciones, regresaba a la cocina donde Sam ya tenía listo el desayuno. Era un hombre metódico, mi esposo, siempre levantándose a la misma hora, preparando los mismos alimentos, revisando los mismos documentos gubernamentales antes de partir hacia la reservación apache. Pero esa mañana noté algo diferente en sus movimientos, una lentitud que no era característica de él. ¿Te sientes bien, mi amor?, le pregunté mientras servía los frijoles refritos y las tortillas de maíz que habíamos hecho la noche anterior. Sam levantó la vista de sus papeles, y por un momento vi una sombra de preocupación cruzar por sus ojos oscuros. Solo estoy pensando en la reunión de hoy con los ancianos apache, respondió, pero su voz tenía una tensión que no había estado allí la semana anterior. Hay rumores de que algunos hombres blancos han estado midiendo tierras cerca del Cañón Sagrado. Los ancianos están inquietos. Mientras desayunábamos, comenzaron a llegar los primeros visitantes del día. La señora Esperanza, una anciana apache que todos respetábamos como curandera, tocó suavemente nuestra puerta de madera. Detrás de ella venían 2 mujeres mexicanas del pueblo, cada una cargando a un niño enfermo. Rosa, hija mía, dijo la abuela Esperanza en su mezcla de apache y español, necesitamos tus medicinas. Los pequeños tienen fiebre y tos, y las madres están preocupadas. Esta era mi vida diaria. Ser el puente entre las tradiciones curativas apache y las necesidades de toda nuestra comunidad diversa. En mi cocina guardaba hierbas medicinales, que había aprendido a preparar de las mujeres apache Osha para la tos, manzanilla para el estómago, salvia del desierto para las fiebres. Mientras preparaba los remedios, Sam se alistaba para su viaje a la reservación. Regresaré antes del anochecer, me dijo, ajustándose el sombrero de ala ancha y revisando que su pistola estuviera bien asegurada en la cartuchera. Como agente indio, tenía que estar preparado para cualquier conflicto que pudiera surgir entre los colonos blancos y las tribus. Si vienen más personas buscando medicina, sabes que puedes atender a todos. Eres la curandera más respetada entre aquí y Santa Fe. Lo besé en la mejilla.
inhalando el aroma familiar de su loción de afeitar, casera hecha con hierbas del desierto. Ten cuidado, Samuel. Y si los ancianos siguen preocupados por esos hombres que miden tierras, escucha bien lo que tienen que decir. Durante el día, mi casa se convirtió en un pequeño centro de sanación. Vinieron familias mexicanas, algunos colonos anglos, e incluso jóvenes apache de la reservación que preferían mis remedios tradicionales a las medicinas del doctor del pueblo. Pactase. Cada persona que atendía me llenaba de orgullo por el papel que desempeñaba en mantener unida a nuestra comunidad multicultural. Al caer la tarde, cuando Sam regresó montado en su caballo pinto, noté inmediatamente que algo había cambiado. Su rostro tenía una gravedad que no había visto antes, y cuando desmontó, sus movimientos parecían más lentos, más cuidadosos. ¿Cómo estuvo la reunión?, le pregunté mientras preparaba la cena. Sam se sentó pesadamente en su silla favorita, la que había tallado él mismo de madera de pino. Los ancianos tienen razón en estar preocupados. Rosa, esos hombres no solo están midiendo tierras, están haciendo mapas detallados de todo el cañón sagrado, especialmente de la zona donde. Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Dónde qué? Samuel, nada importante, respondió demasiado rápido. Solo que hay lugares que deberían permanecer en paz, lugares que tienen significado especial para el pueblo apache. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Sam me tomó de las manos con una intensidad inusual. Rosa, si algo me pasara, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Hay cosas, lugares, que es mejor dejar en paz. Sus palabras me llenaron de una inquietud que no pude explicar, pero que se quedaría conmigo durante los días siguientes como una sombra persistente. Los días siguientes trajeron cambios que mi corazón de esposa no podía ignorar. Samuel comenzó a levantarse más temprano, pero no para orar como era su costumbre, sino para caminar inquieto por nuestro patio, mirando hacia las montañas con una preocupación que parecía crecer como las nubes de tormenta en el horizonte del desierto. El 18 de octubre, cuando llegué al edificio territorial donde Sam tenía su oficina de agente indio, lo encontré inclinado sobre mapas dispersos en su escritorio de madera rugosa. Su rostro estaba más pálido de lo usual, y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba diferentes ubicaciones en los documentos gubernamentales. Rosa, no deberías estar aquí, me dijo sin levantar la vista, su voz ronca por la fatiga. Estos asuntos del gobierno son complicados. Samuel Delgado, le respondí con la firmeza que había aprendido de las mujeres apache. Llevas 20 años compartiéndolo todo conmigo. No vas a empezar a esconderme cosas ahora. Fue entonces cuando vi los mapas más de cerca. No eran los documentos usuales de la reservación apache que yo conocía bien. Estos mostraban tierras más allá de los límites oficiales, incluyendo el cañón sagrado que los ancianos consideraban intocable. Marcas rojas indicaban puntos específicos, y nombres anglos estaban escritos en los márgenes con letra que no reconocí. ¿Qué significan estas marcas?, pregunté, tocando suavemente uno de los puntos rojos. Sam finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me asustó miedo. No el miedo de un hombre enfrentando peligro físico, sino el miedo de alguien que sabe que se acerca una tormenta que no puede detener. Hay hombres de Denver y Santa Fe que han estado haciendo preguntas sobre tierras minerales, susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estuviéramos solos. Dicen que buscan oro y plata, pero sus preguntas son demasiado específicas sobre lugares que solo los apache consideran sagrados. Esa tarde, cabalgamos juntos hacia la reservación apache.
algo que no habíamos hecho en meses. El viaje de 2 horas a través del desierto nos dio tiempo para hablar, pero Sam parecía cada vez más agitado conforme nos acercábamos al territorio tribal. La abuela Esperanza nos esperaba en el círculo de ancianos, su rostro arrugado marcado por una preocupación profunda. Alrededor de ella se sentaban 5 ancianos apache, todos hombres que había conocido durante años y que siempre me habían tratado con respeto por mi herencia mixta. Agente Delgado, dijo el anciano Joaquín en su apache lento y ceremonioso. Los hombres blancos han regresado. Esta vez trajeron instrumentos de metal para medir la tierra. Cuando nuestros jóvenes les preguntaron qué hacían, respondieron que tenían documentos del gobierno territorial. Sam se puso rígido a mi lado. ¿Qué tipo de documentos? Papeles que dicen que pueden estudiar cualquier tierra que no esté oficialmente registrada como propiedad privada, respondió otro anciano. Pero el cañón sagrado nunca ha necesitado papeles de hombres blancos. Ha sido nuestro desde antes de que llegaran los españoles. Durante el viaje de regreso a casa, Sam apenas habló. Su respiración era laboriosa, y varias veces tuve que detener mi caballo para esperar que él recuperara el aliento. La enfermedad que había estado negando durante semanas se estaba haciendo imposible de ocultar. Samuel, necesitas ver al doctor del pueblo, le dije cuando finalmente llegamos a nuestro hogar al anochecer. Los doctores no pueden curar lo que tengo, respondió con una amargura que nunca antes había escuchado en su voz. Rosa, hay cosas que necesito contarte, pero no aquí, no ahora. Esa noche, mientras preparaba té de hierbas para calmar su tos persistente, Sam se sentó en nuestra pequeña sala y me tomó de las manos con una urgencia desesperada. Mi familia, comenzó, y mi corazón se aceleró porque Sam rara vez hablaba de sus hermanos en México. Mis hermanos han estado enviando cartas, preguntan sobre mi trabajo, sobre las tierras que superviso como agente indio. Tus hermanos saben sobre tu trabajo aquí. Les he dicho muy poco durante todos estos años, pero de alguna manera han descubierto que manejo información sobre tierras valiosas. Rosa, mi familia nunca me ha visitado en 20 años de matrimonio, pero ahora de repente están interesados en venir a conocer a su cuñada. Sus palabras me llenaron de una inquietud fría. En todos nuestros años juntos, Sam había mantenido una distancia deliberada de su familia en Chihuahua, explicando solo que habían tenido diferencias irreconciliables cuando él decidió trabajar con el gobierno americano. ¿Qué tipo de diferencias?, le pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Sam se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas donde sabíamos que estaba el cañón sagrado. Mis hermanos siempre han creído que la familia debe estar por encima de todo lo demás, incluso por encima de la justicia. Cuando me convertí en agente indio, dijeron que había traicionado mi sangre mexicana por servir al gobierno americano. Pero tú sirves a la justicia, Samuel. Proteges tanto a los apache como a los colonos mexicanos. Sí, pero hay algo más, Rosa. Algo que he estado guardando en un lugar seguro. Algo que mis hermanos nunca deben encontrar. Su voz se quebró ligeramente. Si algo me pasara, si esta enfermedad me venciera, prométeme que nunca les dirás a mis hermanos sobre el refugio en el cañón sagrado. ¿Qué refugio, Pong? Samuel. Pero antes de que pudiera responder, una tos violenta lo dobló sobre sí mismo, y vi gotas de sangre en el pañuelo que se llevó a la boca. Mi esposo estaba más enfermo de lo que había admitido, y ahora sabía que había secretos que podrían poner en peligro todo lo que habíamos construido juntos. Esa noche, mientras Sam dormía inquieto a mi lado, permanecí despierta mirando las estrellas a través de nuestra pequeña ventana, sintiendo que se acercaba una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre.
La muerte llegó a nuestra casa como había vivido Samuel, silenciosa, digna, pero llena de secretos que solo se revelarían en sus últimos momentos. Durante 3 días y 3 noches, mi esposo luchó contra la enfermedad que había estado ocultando, mientras yo permanecía a su lado, aplicando todos los remedios apache que conocía y rezando tanto en español como en la lengua de mis ancestros. El 25 de octubre de 1883, cuando las primeras luces del amanecer tocaron las paredes de adobe de nuestro hogar, supe que Samuel no vería otro atardecer. Su respiración se había vuelto laboriosa y irregular, y sus ojos, aunque todavía brillantes con inteligencia, tenían la mirada distante de alguien que ya está viendo más allá de este mundo. Rosa, murmuró con voz apenas audible. Acércate. Hay cosas que debo decirte antes de que sea demasiado tarde. Me senté en el borde de nuestra cama de madera, tomando su mano fría entre las mías, nuestra hija María Elena, que había llegado desde el pueblo donde enseñaba en la escuela. Se arrodilló del otro lado de la cama, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Papá, no hables, le susurró. Guarda tu energía. Pero Samuel negó con la cabeza débilmente. No, mija, lo que tengo que decir no puede esperar. Se volvió hacia mí con una intensidad que me asustó. Rosa, durante los últimos 3 años, he sabido que esta enfermedad me estaba consumiendo. Los doctores en Santa Fe me dijeron que era algo en los pulmones, algo que no podían curar. El shock me golpeó como un puño en el estómago. 3 años, ¿por qué no me dijiste? Porque quería que nuestros últimos años juntos fueran de felicidad, no de luto anticipado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también porque necesitaba tiempo para preparar algo, para proteger algo que es más importante que mi propia vida. Con gran esfuerzo, Samuel señaló hacia el baúl de madera tallada que guardábamos al pie de nuestra cama. En el fondo, debajo de las mantas de invierno, hay una bolsa de cuero. Tráela. María Elena y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero obedecimos. Dentro de la bolsa de cuero encontramos una llave extraña, hecha de hierro negro y grabada con símbolos que reconocí como apache antiguos. Junto a la llave había un mapa dibujado a mano, mostrando un camino serpenteante hacia las montañas. Esta llave, continuó Samuel con voz cada vez más débil, abre la puerta de un lugar que construí en secreto durante los últimos 3 años. Un refugio en el Cañón Sagrado, donde los ancianos apache me dieron permiso para crear algo especial. ¿Qué tipo de refugio?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Un lugar donde guardé todo lo que necesitarás para proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad de lo que viene. Su respiración se volvió más laboriosa. Rosa, mis hermanos van a venir, tan pronto como sepan que he muerto. Vendrán desde Chihuahua, reclamando derechos sobre todo lo que poseemos. María Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué hermanos? Papá, nunca nos hablaste de tu familia. Samuel cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para continuar. Mis hermanos, Joaquín, Eduardo y Miguel, son hombres sin escrúpulos. Cuando era joven y trabajé con ellos en negocios familiares, descubrí que estafaban a campesinos mexicanos, robándoles sus tierras con documentos falsos. Cuando los confronté, me amenazaron con implicarme en sus crímenes si los denunciaba. Por eso te fuiste de México, murmuré, comenzando a entender. Sí, pero nunca los perdoné, y ellos nunca me perdonaron por elegir la justicia sobre la lealtad familiar. Su voz se quebró. Ahora saben que como agente indio he tenido acceso a información sobre tierras valiosas. Vendrán con documentos falsos, reclamando que tienen derecho a heredar mi posición y mis conocimientos. En ese momento, escuchamos pasos suaves en nuestro patio.
La abuela Esperanza había llegado, acompañada del padre Miguel, nuestro sacerdote del pueblo. Era como si hubieran sentido que el momento final se acercaba. Rosa, hija mía, dijo la anciana apache en su voz suave y sabia. He venido para ayudar a nuestro hermano Samuel en su viaje hacia los ancestros. El padre Miguel, un hombre gentil que había aprendido a respetar las tradiciones apache durante sus años en nuestro territorio, asintió con gravedad. He traído los santos óleos, pero entiendo que Samuel querrá también las bendiciones de su pueblo adoptivo. Samuel sonrió débilmente. Gracias. Amigos míos, Rosa, en el refugio encontrarás todo lo que necesitas saber sobre mis hermanos, sobre los hombres que quieren robar las tierras sagradas, sobre cómo proteger lo que hemos construido juntos. La abuela Esperanza se acercó a la cama y comenzó a cantar en apache, una melodía antigua que hablaba del viaje del espíritu hacia la paz eterna. El padre Miguel murmuró oraciones en latín, mientras María Elena y yo sostuvimos las manos de Samuel. Rosa, susurró mi esposo con su último aliento consciente. Prométeme que irás al refugio. Prométeme que usarás lo que encontres allí para proteger el cañón sagrado y a nuestra gente. Y sobre todo, prométeme que nunca confiarás en mis hermanos, sin importar lo convincentes que puedan parecer. Te lo prometo, mi amor, le dije, besando su frente sudorosa. Y Rosa, añadió con una sonrisa que me recordó al joven que había conocido 20 años atrás. En el refugio también encontrarás algo especial que hice para ti. Algo que espero te ayude a recordar que nuestro amor continúa más allá de la muerte. Con esas palabras, Samuel Delgado cerró los ojos por última vez, mientras el canto apache de la abuela Esperanza y las oraciones católicas del padre Miguel se mezclaban en el aire del amanecer, creando una despedida que honraba todas las culturas que habían definido la vida de mi esposo. En mi mano quedó la llave misteriosa, fría y pesada, junto con la promesa que había hecho y la certeza de que mi vida tranquila como esposa de agente indio había terminado para siempre. 3 días después del funeral de Samuel, cuando los últimos visitantes habían regresado a sus hogares y el silencio había vuelto a nuestra casa de adobe, tomé la decisión que cambiaría mi destino para siempre. Con la llave de hierro negro en mi bolsillo y el mapa dibujado a mano de mi difunto esposo en mis manos, ensillé mi yegua Pinta y me dirigí hacia las montañas donde supuestamente se escondía el refugio secreto que Samuel había construido. El viaje comenzó antes del amanecer, siguiendo senderos que conocía bien por mis años, acompañando a Samuel en sus visitas oficiales a la reservación apache. Pero después de 2 horas de cabalgata, el mapa me guió por caminos que nunca había explorado. Senderos estrechos que serpenteaban entre rocas rojas y cactus gigantes, adentrándose en la parte más sagrada del territorio apache. La mañana del desierto era fría, y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor mientras mi caballo avanzaba cuidadosamente por el terreno rocoso. A medida que seguía las marcas del mapa de Samuel, comencé a reconocer algunos de los símbolos apache que había dibujado junto a los puntos de referencia el símbolo del águila, cerca de una formación rocosa alta, el símbolo del agua junto a un arroyo pequeño que corría entre las piedras. Después de 4 horas de viaje, llegué a lo que el mapa indicaba como la entrada al cañón sagrado. Era un lugar que había escuchado mencionar a los ancianos apache en ceremonias, pero nunca había visitado. Las paredes del cañón se alzaban como catedrales naturales de piedra roja, cubiertas con petroglifos antiguos que contaban historias de generaciones de pueblos indígenas que habían considerado este lugar como sagrado. Siguiendo el sendero marcado en el mapa de Samuel,
Guié mi yegua por un camino serpenteante que descendía hacia el corazón del cañón. El aire se volvía más fresco y húmedo conforme descendía, y pude escuchar el sonido suave de agua corriendo en algún lugar cercano. Era un oasis escondido en medio del desierto, un lugar donde la vida florecía protegida por las paredes naturales de piedra. Fue entonces cuando lo vi, una estructura de adobe perfectamente integrada en la pared natural del cañón, tan hábilmente construida que parecía haber crecido de la roca misma. No era una casa ordinaria, sino un complejo de varios cuartos conectados, con ventanas pequeñas que permitían la entrada de luz natural y una puerta principal de madera tallada con símbolos apache y mexicanos entrelazados. Con manos temblorosas, saqué la llave de hierro negro de mi bolsillo. Los símbolos grabados en el metal coincidían perfectamente con los tallados en la puerta. Cuando giré la llave, escuché el clic satisfactorio de un mecanismo bien construido, y la puerta se abrió silenciosamente. Lo que encontré dentro me quitó el aliento. El primer cuarto era una sala amplia con vigas de madera de pino y paredes de adobe decoradas con pinturas que mezclaban motivos apache y mexicanos. Pero lo que más me impresionó fueron las paredes cubiertas de mapas detallados, documentos cuidadosamente organizados, y lo que parecían ser registros meticulosos escritos en la letra familiar de Samuel. En el centro de la sala había una mesa de madera maciza, y sobre ella, un libro encuadernado en cuero con mi nombre escrito en la portada, para Rosa, mi compañera en todas las batallas. Junto al libro había una carta sellada y varios objetos que reconocí como sagrados para los apache: plumas de águila, piedras especiales del río y un pequeño recipiente de arcilla lleno de arena de colores. Abrí el libro con reverencia y encontré páginas y páginas escritas en la letra cuidadosa de Samuel, todas dirigidas a mí. La primera página decía: Rosa, mi querida esposa, si estás leyendo esto, significa que he partido hacia el mundo de los ancestros, y tú has encontrado el coraje de venir a este lugar sagrado que los ancianos apache me permitieron usar para proteger lo que más amamos. Continué leyendo, descubriendo que Samuel había estado documentando durante 3 años no solo sus sospechas sobre sus hermanos y los especuladores de tierras, sino también la historia completa de por qué este cañón era tan importante. Según sus escritos, los ancianos apache le habían revelado que este lugar no solo era sagrado por razones espirituales, sino que también contenía depósitos de plata que habían mantenido en secreto durante generaciones para protegerlos de la codicia de los hombres blancos. Los ancianos confiaron en mí, había escrito Samuel, porque vieron que mi corazón estaba dividido entre el mundo de los blancos y el mundo apache, igual que el tuyo. Me dieron permiso para construir este refugio como un lugar seguro donde guardar la evidencia que necesitarías para proteger tanto la tierra sagrada como los secretos de la plata. Mientras exploraba los otros cuartos del refugio, descubrí una biblioteca pequeña llena de libros sobre leyes territoriales, una habitación con suministros suficientes para varias semanas. Y lo más sorprendente de todo, un cuarto lleno de objetos personales nuestros que Samuel había estado trasladando secretamente durante años, fotografías familiares, joyas de mi abuela apache, documentos de nuestro matrimonio, e incluso algunos de mis tejidos favoritos. En la pared del cuarto principal, Samuel había pintado un mural que contaba la historia de nuestro amor y nuestra vida juntos, pero también incluía visiones del futuro, imágenes de mí defendiendo la tierra sagrada, de María Elena creciendo fuerte y sabia, de la comunidad apache y mexicana unida contra las amenazas externas. Fue mientras admiraba este mural que escuché el sonido de caballos aproximándose por el sendero del cañón. Mi corazón se aceleró.
y corrí hacia una de las ventanas pequeñas para mirar hacia afuera. 3 jinetes vestidos de negro avanzaban lentamente por el sendero, sus rostros ocultos por sombreros de ala ancha. Pero algo en su postura y la forma en que se movían me resultaba amenazante. Instintivamente, supe que estos no eran visitantes amigables. El refugio secreto de Samuel había sido descubierto, y yo estaba sola en territorio sagrado, rodeada por las paredes del cañón, con extraños armados acercándose y ningún lugar hacia donde huir. Tomé el libro de Samuel y la carta sellada, guardándolos rápidamente en mi bolsa de cuero, mientras mi mente trabajaba febrilmente para recordar si había otros senderos de salida del cañón que pudiera usar para escapar antes de que los jinetes llegaran al refugio. Los 3 jinetes que se acercaban al refugio no eran extraños después de todo. Cuando se quitaron los sombreros de ala ancha, reconocí inmediatamente los rostros que Samuel había descrito en sus últimas confesiones. Sus hermanos habían llegado desde Chihuahua más rápido de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El mayor, Joaquín Delgado, desmontó de su caballo negro con la arrogancia de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. A sus 58 años, tenía el mismo perfil fuerte que Samuel, pero donde mi esposo había tenido bondad en los ojos. Joaquín mostraba solo codicia y desprecio. Detrás de él venían Eduardo y Miguel, más jóvenes pero igualmente amenazantes, sus rostros curtidos por años de vida dura en el norte de México. Así que aquí está la famosa cuñada, dijo Joaquín en español, su voz áspera resonando entre las paredes del cañón. Rosa, la mujer apache que sedujo a nuestro hermano para que traicionara a su propia familia. Salí del refugio con la dignidad que había aprendido de las mujeres apache, manteniendo la cabeza alta a pesar del miedo que sentía en mi corazón. Señores Delgado, no los esperaba tan pronto después del funeral de Samuel. Eduardo, el del medio, se rió con amargura. Funeral nuestro hermano murió hace años para nosotros, el día que decidió servir al gobierno americano en lugar de ayudar a su propia familia. Pero ahora que está muerto, continuó Miguel, el menor, todas sus propiedades y conocimientos como agente indio nos pertenecen por derecho de sangre. Joaquín se acercó al refugio, examinando la construcción de adobe con ojos calculadores. Impresionante trabajo. Debo admitir, Samuel siempre fue hábil con sus manos, pero nunca imaginé que hubiera construido algo tan elaborado en territorio apache. Este es territorio sagrado, les dije firmemente. Los ancianos apache dieron permiso a Samuel para construir aquí porque respetaba sus tradiciones. Ustedes no tienen derecho a estar en este lugar. Derechos. Joaquín se volvió hacia mí con una sonrisa cruel. Querida cuñada, hemos traído documentos del gobierno de Chihuahua que prueban nuestros derechos familiares sobre todas las propiedades que Samuel adquirió durante su tiempo como agente indio. Eduardo sacó una carpeta de cuero de sus alforjas y comenzó a desplegar papeles. Según estos documentos, Samuel Delgado nunca cortó legalmente sus lazos familiares con México. Por lo tanto, todas sus adquisiciones de tierra en territorio americano están sujetas a las leyes de herencia mexicanas. Esos documentos son falsos, respondí, recordando las advertencias de Samuel sobre las habilidades de sus hermanos para falsificar papeles legales. ¿Falsos? Miguel se acercó amenazadoramente. Estos documentos están sellados por el alcalde de Chihuahua y certificados por el Consulado Mexicano en Santa Fe. Son más legales que cualquier papel que tengas tú, mujer apache. Joaquín comenzó a caminar alrededor del refugio, tocando las paredes y examinando la construcción. Pero esto es solo el comienzo. Rosa, lo que realmente nos interesa es la información que Samuel tenía sobre depósitos minerales en territorio apache. Mi sangre se heló. Sabían sobre la plata,
Vemos por tu expresión que sabes de lo que hablamos, continuó Joaquín con satisfacción. Durante años, Samuel nos escribía cartas vagas sobre su trabajo. Pero hace 6 meses, cuando se emborrachó en Santa Fe, le contó a un comerciante mexicano sobre depósitos de plata en tierras sagradas apache. Ese comerciante era amigo nuestro. Eduardo desplegó un mapa que era sorprendentemente similar al que Samuel había dibujado, pero con marcas adicionales que mostraban posibles ubicaciones de minas. Samuel era demasiado noble para explotar esta información, pero nosotros no tenemos esos escrúpulos sentimentales. Los apache nunca permitirán que extraigan plata de territorio sagrado, les advertí. Los apache, dijo Miguel con desprecio, son un pueblo vencido que vive de la caridad del gobierno americano. No tienen poder real para detener a hombres con documentos legales y capital para invertir. Joaquín se acercó a los petroglifos antiguos en las paredes del cañón y los tocó con sus manos sucias. Estos garabatos primitivos no significan nada comparado con el progreso y la civilización. Esta tierra será mucho más valiosa con minas de plata que como museo al aire libre para salvajes. La furia que sentí al ver cómo profanaba los símbolos sagrados fue como fuego en mis venas. No se atrevan a tocar esas marcas sagradas. ¿O qué? Eduardo se rió. Vas a llamar a tus amigos Apache Rosa. Eres una viuda sin recursos legales, enfrentando a 3 hombres con documentos oficiales y conexiones políticas en ambos lados de la frontera. Joaquín sacó más papeles de su carpeta. Hemos investigado tu situación legal, querida cuñada. Como mujer casada con un agente del gobierno americano, no tienes derechos independientes sobre las propiedades que Samuel adquirió en su posición oficial. Además, añadió Miguel, hemos hablado con funcionarios territoriales en Santa Fe. Están muy interesados en desarrollar recursos minerales en territorio apache, especialmente si podemos proporcionar mapas detallados y conocimiento local. Samuel nunca les habría dado esa información. Protesté. Samuel está muerto, dijo Joaquín fríamente. Pero sus registros, sus mapas, sus contactos con los apache, todo eso ahora nos pertenece como su familia más cercana. Eduardo comenzó a caminar hacia la entrada del refugio. Vamos a necesitar revisar todo lo que hay dentro. Documentos, mapas, cualquier correspondencia con funcionarios del gobierno o líderes apache. No pueden hacer esto, les dije, pero mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Ya lo estamos haciendo, respondió Joaquín. Rosa, puedes cooperar y recibir una pequeña compensación por tu tiempo como esposa de Samuel. O puedes resistirte y perder todo, incluyendo esta casa de adobe que tanto pareces valorar. Mientras los 3 hermanos se acercaban al refugio con la confianza de hombres que creían haber ganado antes de que la batalla hubiera comenzado, sentí algo despertar dentro de mí. No era solo miedo o tristeza, sino una determinación feroz que reconocí como herencia tanto de mis ancestros apache como de la fortaleza que Samuel siempre había admirado en mí. Estos hombres podían tener documentos falsos y conexiones políticas, pero no conocían la verdadera extensión de lo que Samuel había preparado para este momento, ni la fuerza de una mujer que había prometido proteger tanto la memoria de su esposo como la tierra sagrada que había jurado defender. El sonido de cascos adicionales resonando en el cañón me hizo volver la vista hacia el sendero de entrada, esperando ver tal vez a algunos apache que hubieran venido a investigar la presencia de extraños en territorio sagrado. Pero mi corazón se hundió cuando reconocí la silueta familiar montada en el caballo castaño que Samuel le había regalado para su 18º cumpleaños. María Elena había llegado, pero no venía sola. Cabalgaba junto a un hombre mayor
vestido con traje negro de ciudad, alguien que claramente no pertenecía al desierto de Nuevo México. Cuando desmontaron, pude ver que mi hija tenía una expresión que no había visto antes, una mezcla de excitación y desafío que me llenó de inquietud. «Mamá», me gritó María Elena mientras se acercaba. «Estos son nuestros tíos, la familia de papá que nunca conocimos. Han venido a ayudarnos a resolver los problemas legales de la herencia». Joaquín sonrió con satisfacción y se acercó a abrazar a María Elena como si fuera una reunión familiar feliz. «Sobrina querida, eres aún más hermosa de lo que esperábamos. Tienes los ojos de tu padre, pero la fuerza de tu madre Apache». «María Elena», le dije con voz firme, «estos hombres no son lo que parecen. Tu padre me advirtió específicamente sobre ellos antes de morir». «Mamá, por favor», respondió mi hija con una impaciencia que me dolió más que cualquier golpe físico. Papá estaba enfermo y confundido en sus últimos días. Estos son sus hermanos, nuestra familia. Han venido desde muy lejos para ayudarnos. El hombre del traje negro se adelantó y se quitó el sombrero con cortesía exagerada. «Señora Delgado, soy el licenciado Herrera, representante legal de la familia Delgado en asuntos territoriales. He venido para explicar la situación legal que enfrenta usted como viuda». Eduardo puso una mano paternal en el hombro de María Elena. «Sobrina, tu madre ha estado viviendo en una fantasía, creyendo que puede mantener las propiedades que tu padre adquirió como agente indio. Pero las leyes son claras como familia masculina más cercana. Nosotros tenemos derechos legítimos». «¿Qué tipo de derechos?», pregunté, aunque temía la respuesta. El licenciado Herrera desplegó más documentos. Según las leyes mexicanas, que aún aplican a ciudadanos mexicanos como Samuel Delgado, las propiedades adquiridas durante el matrimonio pasan a la familia masculina en ausencia de hijos varones. «Pero yo soy su hija», protestó María Elena, y por un momento sentí esperanza de que viera la injusticia de la situación. «Exactamente», dijo Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y como su hija, tienes derechos que tu madre, siendo mujer y además apache, no posee bajo la ley mexicana». María Elena me miró con una expresión que no reconocí. «¿Es eso cierto? Mamá, tengo derechos legales que tú no tienes». «Mija», le dije suavemente, «las leyes pueden decir muchas cosas, pero lo que importa es lo que tu padre quería realmente». «Lo que Samuel quería», interrumpió Joaquín, «era que su familia prosperara. Y ahora podemos ofrecer a María Elena oportunidades que nunca tendría viviendo como maestra en un pueblo fronterizo». «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó mi hija, y pude ver la curiosidad brillando en sus ojos. Eduardo sacó una bolsa de cuero llena de monedas de plata. «Para empezar, educación en las mejores escuelas de Ciudad de México. Después, matrimonio con una familia respetable que puede elevar su posición social. Y por supuesto», añadió Miguel, «su parte de las ganancias de los depósitos minerales que desarrollaremos en estas tierras Apache». María Elena se volvió hacia mí con ojos brillantes. «Mamá, ¿sabías sobre depósitos de plata en territorio Apache?». Antes de que pudiera responder, Joaquín continuó su manipulación. «Tu padre nos escribió sobre estos depósitos. Sobrina, sabía que algún día su familia necesitaría esa riqueza para asegurar el futuro». «Eso es mentira», dije firmemente. «Tu padre protegía esas tierras sagradas, no las explotaba». «Mamá», María Elena me miró con una expresión que mezclaba frustración y pena. «Tal vez papá te protegía de la verdad porque sabía que no entenderías los aspectos comerciales». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propia hija estaba comenzando a creer las mentiras de estos hombres. El licenciado Herrera desplegó más papeles. «Señorita María Elena, estos documentos le otorgan derechos legales sobre las propiedades de su padre.
pero solo si coopera con la familia Delgado en el desarrollo de los recursos minerales. ¿Y si no coopero?, preguntó mi hija. Entonces, dijo Eduardo con falsa tristeza, tanto usted como su madre perderían todo. Las leyes territoriales americanas no reconocen los derechos de mujeres indias sobre propiedades gubernamentales. Fue en ese momento que escuché una voz familiar hablando en apache desde las rocas arriba de nosotros. La abuela Esperanza había llegado, acompañada por 2 ancianos apache que reconocí del consejo tribal. Rosa, hija mía, dijo la anciana en español mientras descendía cuidadosamente por el sendero rocoso. Sentimos la presencia de hombres con corazones oscuros en territorio sagrado. Joaquín se irguió con arrogancia. Anciana, este es ahora un asunto legal entre familias mexicanas. No es de su incumbencia. La abuela Esperanza ignoró completamente a Joaquín y se dirigió directamente a María Elena. Niña, reconozco en ti la sangre de tu abuela Apache, pero también veo confusión en tu corazón. Abuela Esperanza, María Elena habló en el apache que había aprendido de niña. Estos hombres dicen que pueden darme educación y riqueza. La verdadera educación, respondió la anciana sabiamente, viene de entender quién eres y de dónde vienes. La verdadera riqueza viene de proteger lo que es sagrado para tu pueblo. Uno de los ancianos apache se acercó a los petroglifos que Joaquín había tocado y comenzó a cantar en voz baja una canción de purificación para limpiar la profanación. María Elena, le dije, encontrando mi voz maternal más fuerte, antes de tomar cualquier decisión, necesitas saber toda la verdad sobre lo que tu padre realmente dejó para nosotras. Mi hija me miró con incertidumbre por primera vez desde su llegada. ¿Qué verdad? Mamá, ¿la verdad?, dije, mirando directamente a los hermanos Delgado, que está escondida en este refugio, documentada en la propia letra de tu padre, explicando exactamente qué tipo de hombres son estos que se llaman tu familia. Con la determinación de una madre apache defendiendo a su cachorro, entré al refugio seguida por María Elena, mientras los hermanos Delgado y su abogado se agrupaban detrás de nosotros con expresiones de creciente inquietud. La abuela Esperanza y los ancianos apache permanecieron afuera, formando un círculo protector alrededor de la entrada del refugio. Mija, le dije a María Elena mientras me dirigía hacia la mesa de madera maciza, donde Samuel había dejado sus documentos más importantes. Lo que vas a ver aquí cambiará tu comprensión de quiénes son realmente estos hombres que se llaman tu familia. Joaquín se adelantó con agresividad. Rosa, no tienes derecho a llenar la cabeza de la niña con mentiras sobre su propia familia. ¿Mentiras? Abrí el libro encuadernado en cuero que Samuel había preparado específicamente para este momento. Estas son las palabras de tu propio hermano, escritas durante 3 años mientras documentaba cuidadosamente cada uno de sus crímenes. María Elena se acercó a la mesa, su curiosidad venciendo finalmente a la confusión que los hermanos habían sembrado en su mente. ¿Qué tipo de documentos, mamá? Abrí la primera sección del libro, donde Samuel había pegado copias de cartas, recibos y testimonios jurados. Tu padre, como agente indio, tenía contactos en ambos lados de la frontera. Durante años, investigó a sus hermanos después de que comenzaron a escribirle cartas pidiendo información sobre tierras valiosas. Eduardo intentó acercarse a la mesa, pero la mirada feroz que le dirigí lo detuvo. Esos documentos son propiedad familiar privada. Estos documentos, continué, pasando las páginas para que María Elena pudiera ver la meticulosa letra de su padre, muestran cómo Joaquín, Eduardo y Miguel estafaron a docenas de familias campesinas en Chihuahua entre 1875 y 1880. Leí en voz alta una de las cartas que Samuel había copiado,
Testimonio de Esperanza Morales, viuda de Chihuahua. Los hermanos Delgado me dijeron que mi difunto esposo había firmado documentos hipotecando nuestra tierra. Cuando pedí ver los papeles, me mostraron documentos con la firma de mi esposo, pero yo sabía que él nunca había aprendido a escribir su nombre. María Elena palideció. ¿Papá escribió esto? Tu padre pasó meses recolectando testimonios de las víctimas de sus hermanos, expliqué. Pasando a la siguiente sección. Aquí están los nombres de 17 familias que perdieron sus tierras por documentos falsificados. Miguel se acercó amenazadoramente. Esas son acusaciones sin pruebas de campesinos ignorantes. Pero yo ya había llegado a la sección más damning del libro. Sin pruebas, aquí están las copias de los documentos originales que tu hermano Samuel obtuvo del archivo de Chihuahua, comparados con los documentos falsificados que ustedes presentaron. Desplegué 2 páginas lado a lado. Una mostraba la firma auténtica de un campesino en su testamento original. La otra mostraba la misma firma falsificada en un documento de venta de tierras fechado después de la muerte del hombre. Dios mío, susurró María Elena. Las firmas son completamente diferentes. Joaquín golpeó la mesa con furia. Estos documentos podrían haber sido falsificados por el propio Samuel. Falsificados por papá. María Elena se volvió hacia su tío con nueva comprensión. ¿Por qué papá falsificaría evidencia contra su propia familia? Porque, dije, abriendo la siguiente sección. Tu padre descubrió que sus hermanos planeaban hacer lo mismo aquí en territorio americano. Esta sección contenía cartas interceptadas entre los hermanos Delgado y varios especuladores de tierras en Denver y Santa Fe. Las cartas, escritas durante los últimos 2 años, detallaban planes específicos para usar la posición de Samuel como agente indio para obtener información sobre depósitos minerales en territorio apache. Escucha esto, le dije a María Elena, leyendo de una carta fechada 6 meses atrás. Hermano Samuel, nuestros socios en Denver están dispuestos a pagar muy bien por mapas detallados del territorio apache. No necesitas traicionar a tus salvajes favoritos. Solo necesitamos saber dónde buscar, después de que seas transferido a otra reservación. El licenciado Herrera intentó intervenir. Esas cartas podrían ser falsificaciones también. Todas falsificaciones. Saqué un paquete de cartas atadas con cinta roja. Estas son las cartas originales que los hermanos Delgado enviaron a Samuel, con los sellos postales de Chihuahua y las fechas claras. María Elena tomó una de las cartas y examinó la letra. Esta es la misma letra que está en los documentos legales que trajeron hoy. Exactamente, confirmé. Pero hay más, mija. Tu padre también documentó cómo sus hermanos planeaban usar documentos falsificados para reclamar no solo sus propiedades, sino también los derechos minerales de territorio apache sagrado. Abrí la sección final del libro, donde Samuel había pegado mapas oficiales del gobierno territorial, junto con mapas alterados que mostraban los mismos depósitos minerales, marcados como tierra disponible para desarrollo. Estos mapas, expliqué, muestran cómo tus tíos planeaban presentar reclamaciones mineras en territorio que está específicamente protegido por tratados federales con los apache. La abuela Esperanza apareció en la entrada del refugio. Rosa, los hombres de corazón oscuro están hablando en voz baja afuera. Creo que planean algo. María Elena se volvió hacia los hermanos con nueva comprensión en sus ojos. Todo lo que me dijeron sobre oportunidades y educación era mentira, sobrina. Joaquín intentó una última manipulación. Tu padre estaba enfermo, paranoico. Estos documentos son el producto de una mente confundida. Pero yo ya había abierto la última página del libro.
donde Samuel había escrito una carta personal dirigida específicamente a María Elena. Mija querida, leí en voz alta, si estás leyendo esto, significa que mis hermanos han venido como predije, con promesas dulces y documentos falsos. Recuerda que la verdadera riqueza no viene de explotar la tierra sagrada, sino de protegerla para las generaciones futuras. Tu herencia apache te enseña que somos guardianes de la tierra, no sus dueños. Las lágrimas corrían por las mejillas de María Elena, mientras finalmente comprendía la verdad completa. Mamá, ¿cómo podemos detenerlos, tu padre? Dije, cerrando el libro con satisfacción. No solo documentó sus crímenes, también preparó las herramientas legales que necesitamos para proteger tanto nuestra familia como la tierra sagrada apache. Desde afuera llegó el sonido de caballos alejándose rápidamente. Joaquín, Eduardo, Miguel y su abogado habían huido, pero sabía que regresarían con refuerzos y nuevos planes. La batalla por el refugio sagrado y la verdad de Samuel apenas había comenzado. Cuando el sol comenzó a descender detrás de las paredes rojas del cañón sagrado, la abuela Esperanza me hizo una señal para que la siguiera hacia un círculo de piedras antiguas que no había notado antes, escondido entre los árboles de piñón cerca del arroyo. María Elena caminó silenciosamente a mi lado, todavía procesando la revelación completa sobre los crímenes de sus tíos. Rosa, hija mía, dijo la anciana mientras se sentaba con gracia en una de las piedras pulidas por siglos de ceremonias. Ahora que conoces la verdad completa sobre los hombres de corazón oscuro, debemos consultar la sabiduría de nuestros ancestros sobre cómo proceder. Los dos ancianos, apache que habían llegado con ella, José Caballo Blanco y Antonio Águila Roja, tomaron sus lugares en el círculo sagrado. Reconocí este lugar como uno de los sitios ceremoniales más antiguos del territorio apache, donde las decisiones importantes se habían tomado durante generaciones incontables. Abuela, le dije, sentándome en la piedra que me indicó, no sé si tengo derecho a participar en un consejo apache tradicional. Tu sangre apache te da ese derecho, respondió José Caballo Blanco en su español lento y ceremonioso. Pero más importante, tu matrimonio con el agente Samuel y tu promesa de proteger esta tierra sagrada te hacen una guardiana reconocida por nuestro pueblo. María Elena se sentó junto a mí, sus ojos brillando con lágrimas que aún no había derramado. Abuela Esperanza, siento vergüenza por haber creído las mentiras de esos hombres. La vergüenza, dijo la anciana sabiamente, es útil solo si nos enseña a ser más sabios en el futuro. Ahora debemos enfocar nuestra energía en proteger lo que es sagrado. Antonio Águila Roja encendió una pequeña hoguera en el centro del círculo y añadió hierbas sagradas que llenaron el aire con humo aromático. Hermanas, comenzó, en los tiempos antiguos, cuando nuestro pueblo enfrentaba amenazas de hombres codiciosos, consultábamos tanto las leyes de los ancestros como las leyes de los hombres blancos. ¿Qué dicen las leyes ancestrales sobre hombres que profanan tierra sagrada? Pregunté. La abuela Esperanza cerró los ojos y comenzó a recitar en apache. Luego, tradujo para nosotras. Los ancestros dicen que la tierra sagrada se defiende a sí misma cuando los guardianes actúan con corazones puros y mentes claras. José Caballo Blanco desplegó un mapa de piel de venado que mostraba todo el territorio apache tradicional. Este cañón, señaló con su dedo arrugado, ha sido protegido por tratados con el gobierno americano desde 1872. Los hermanos Delgado no pueden reclamar legalmente lo que ya está protegido por ley federal. Pero tienen documentos falsificados, protestó María Elena, y conexiones políticas. Sí, admitió Antonio Águila Roja. Pero tu padre Samuel era más inteligente de lo que ellos imaginaban. Como agente indio,
Él también tenía conexiones con funcionarios federales que respetan los tratados Apache. La abuela Esperanza sacó un pequeño bulto de cuero de su bolsa medicinal. Rosa, antes de que Samuel muriera, vino a verme en secreto. Me dio esto para dártelo cuando fuera el momento correcto. Desenvolvió el cuero cuidadosamente, revelando una placa de metal plateado con grabados oficiales del gobierno territorial. Tu esposo tenía autoridad especial del gobernador territorial para proteger sitios sagrados Apache. Esta placa te transfiere esa autoridad como su viuda. Tomé la placa con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que Samuel me había dejado. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Significa? Explicó José Caballo Blanco, que tienes autoridad legal para prohibir la entrada a este cañón a cualquiera que no tenga permiso Apache. Los hermanos Delgado eran invasores desde el momento que entraron aquí. María Elena se inclinó hacia adelante con interés. Pero ¿cómo podemos hacer cumplir esa autoridad si ellos regresan con más hombres? Antonio Águila Roja sonrió por primera vez desde su llegada. Ahí es donde entra la sabiduría tradicional Apache. No enfrentamos a los enemigos solos, construimos alianzas. ¿Qué tipo de alianzas? Pregunté. La abuela Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del círculo, sus pasos siguiendo un patrón ceremonial antiguo. Tu esposo Samuel construyó puentes entre muchas comunidades durante sus años como agente. Los colonos mexicanos respetan tu trabajo como curandera. Los funcionarios territoriales respetaban la honestidad de Samuel. Incluso algunos comerciantes anglos han sido ayudados por tu medicina. Estás diciendo que debemos pedirles ayuda a todos ellos. Comprendí, estoy diciendo, respondió la anciana, que ya tienes una comunidad que te apoya. Solo necesitas recordarles que proteger la tierra sagrada los protege a todos ellos también. José Caballo Blanco añadió más hierbas al fuego. Los hermanos Delgado no solo quieren robar territorio Apache, quieren establecer un precedente donde hombres con documentos falsos pueden tomar cualquier tierra que deseen. Si tienen éxito aquí, continuó Antonio Águila Roja, ninguna familia mexicana, Apache o anglo estará segura de sus propiedades. María Elena asintió con nueva comprensión. Es por eso que papá documentó todo tan cuidadosamente. Sabía que esto era más grande que solo nuestra familia. La abuela Esperanza regresó a su lugar en el círculo y me tomó de las manos. Rosa, los ancestros me han mostrado en sueños que esta batalla determinará el futuro de todo nuestro territorio. Si perdemos, la codicia prevalecerá. Si ganamos, estableceremos un ejemplo de justicia que protegerá a las generaciones futuras. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sintiendo la fuerza de mis ancestros Apache fluyendo a través de las manos de la anciana. Primero, dijo José Caballo Blanco, debemos realizar una ceremonia de protección para este lugar sagrado. Después, visitaremos a cada familia y cada líder de la comunidad que Samuel ayudó durante sus años de servicio. Y finalmente, añadió Antonio Águila Roja, cuando los hermanos regresen, no encontrarán a una viuda sola y vulnerable. Encontrarán a una comunidad unida defendiendo la justicia. Esa noche, mientras las estrellas aparecían sobre el cañón sagrado, participé en mi primera ceremonia Apache como guardiana oficial de tierra sagrada. El humo del fuego sagrado llevó nuestras oraciones hacia los ancestros, y sentí la presencia de Samuel bendiciendo nuestros planes. La batalla que se avecinaba sería diferente de cualquier cosa que los hermanos Delgado esperaran, porque no estarían enfrentando solo a una mujer Apache, sino a la fuerza combinada de una comunidad que había aprendido que la justicia es más poderosa que la codicia. Al amanecer del día siguiente, María Elena y yo cabalgamos hacia el pueblo llevando la placa de autoridad territorial
que Samuel me había dejado, y los documentos que exponían los crímenes de los hermanos Delgado. Nuestro primer destino era la iglesia de San Miguel, donde el padre Miguel celebraba la misa matutina para las familias mexicanas de la región. Cuando llegamos a la pequeña iglesia de adobe, encontramos a más de 30 familias reunidas en el patio después del servicio religioso. El padre Miguel, un hombre sabio que había aprendido a respetar tanto las tradiciones católicas como las apache durante sus 15 años en nuestro territorio, nos recibió con una sonrisa preocupada. Rosa, hija mía, dijo tomando mis manos entre las suyas. He escuchado rumores sobre hombres extraños que han estado haciendo preguntas sobre tierras en el Cañón Sagrado. Padre, esos hombres son los hermanos de Samuel. Expliqué mientras la congregación se reunía a nuestro alrededor. Han venido con documentos falsificados, reclamando derechos sobre territorio apache protegido. Una mujer mayor llamada Esperanza Morales se acercó con expresión alarmada. Rosa, mi hijo trabaja en el puesto de comercio y dice que esos hombres han estado ofreciendo dinero por información sobre familias que tienen disputas de tierras. Exactamente, confirmé, sacando algunos de los documentos que Samuel había recopilado. Estos hombres han estado estafando a familias campesinas en Chihuahua durante años. Ahora quieren hacer lo mismo aquí. El padre Miguel tomó uno de los documentos y lo examinó cuidadosamente. Estos testimonios son muy detallados. Rosa. ¿Cómo obtuvo Samuel esta información? Mi esposo pasó 3 años investigando a sus hermanos después de que comenzaron a pedirle información sobre tierras valiosas. Expliqué. Sabía que eventualmente vendrían aquí con sus esquemas criminales. Si un hombre llamado Diego Herrera, que tenía una pequeña granja cerca del río, se adelantó con preocupación. Rosa, si estos hombres pueden falsificar documentos para reclamar territorio apache, ¿qué nos impide que hagan lo mismo con nuestras propiedades? Nada, respondí honestamente. Por eso necesitamos unirnos para detenerlos antes de que establezcan un precedente peligroso. María Elena desplegó un mapa que mostraba todas las propiedades en la región. Miren, dijo, señalando las áreas marcadas. Si los hermanos Delgado tienen éxito reclamando el Cañón Sagrado, tendrán acceso a rutas de transporte que les permitirán presionar a todas las familias de esta área. El padre Miguel asintió gravemente. Rosa tiene razón. Esta no es solo una disputa familiar, sino una amenaza a toda nuestra comunidad. Después de explicar la situación completa a la congregación mexicana, cabalgamos hacia el puesto de comercio donde los colonos anglos se reunían para intercambiar noticias y suministros. El comerciante, un hombre llamado Thomas Anderson, que había sido ayudado por las medicinas apache que yo preparaba, nos escuchó con atención creciente. Mrs. Delgado, dijo en su inglés lento mezclado con español. I remember your husband Samuel. He was an honest man who helped settle disputes fairly between all the different folks living here. Exactly, Mr. Anderson, respondí en inglés. These men who claim to be his brothers want to destroy that harmony by stealing sacred Apache land. Una mujer anglo llamada Martha Stevens, cuyo hijo había sido curado por mis remedios de hierbas el invierno anterior. Se acercó con determinación. Rosa, if these men can use fake papers to steal Indian land, what's to stop them from claiming our homesteads next? Nothing, confirmé. That's why we need to stand together. Thomas Anderson golpeó el mostrador de su tienda. I've seen what happens when land grabbers get a foothold in a territory. They corrupt the local officials, and then nobody's property is safe. Durante el resto del día, visitamos cada familia, cada negocio, cada líder de la comunidad que Samuel había ayudado durante sus años como agente indio. En cada parada, encontramos la misma reacción inicial sorpresa
seguida de creciente indignación, cuando la gente comprendía la verdadera amenaza que representaban los hermanos Delgado. Al atardecer, habíamos organizado una reunión comunitaria sin precedentes en la historia de nuestro territorio. Familias mexicanas, colonos anglos, comerciantes, rancheros pequeños, e incluso algunos funcionarios territoriales menores se reunieron en el patio de la iglesia de San Miguel. La abuela Esperanza llegó acompañada por una delegación de 5 ancianos apache, creando una imagen poderosa de unidad multicultural que nunca había visto antes en nuestra región. Amigos y vecinos, comencé dirigiéndome a la multitud reunida. Durante años hemos vivido en armonía, porque respetamos los derechos de cada familia, cada cultura, cada tradición en este territorio. Los hombres que se llaman hermanos de mi difunto esposo, continué, quieren destruir esa armonía robando tierra sagrada, apache con documentos falsificados. El padre Miguel se adelantó. Como hombre de Dios, no puedo permitir que la codicia destruya la paz que hemos construido entre nuestros pueblos. Thomas Anderson asintió vigorosamente. As a businessman, I know that when criminals succeed in one scheme, they always come back for more. La abuela Esperanza habló en apache. Luego tradujo. Los ancestros apache dicen que cuando los pueblos diferentes se unen para proteger la justicia, se vuelven más fuertes que cualquier enemigo. Esa noche, cuando la reunión terminó, habíamos formado algo que nunca había existido antes en nuestro territorio, una alianza multicultural unida por el propósito común de proteger la justicia y la tierra sagrada. Los hermanos Delgado esperaban encontrar a una viuda vulnerable cuando regresaran. En su lugar, encontrarían a una comunidad entera preparada para defender lo que era correcto, sin importar el costo. 3 días después de formar nuestra alianza comunitaria, convertí el refugio sagrado de Samuel en un centro de preparación legal y estratégica. La mesa de madera maciza, donde mi esposo había documentado los crímenes de sus hermanos, ahora se había convertido en el lugar donde organizábamos nuestra defensa contra su inevitable regreso. María Elena trabajaba meticulosamente organizando todos los documentos que Samuel había recopilado, separándolos en categorías: evidencia de falsificación de documentos, testimonios de víctimas en Chihuahua, correspondencia interceptada sobre planes mineros y los tratados federales que protegían el territorio apache. «Mamá», me dijo mientras pegaba pequeñas etiquetas de papel en cada documento. Papá realmente pensó en todo. Tenemos evidencia suficiente para exponer a los tíos ante cualquier autoridad legal. El padre Miguel había llegado temprano esa mañana acompañado por un hombre que no conocía a un funcionario territorial llamado James Morrison, quien había trabajado con Samuel en varios asuntos relacionados con los tratados apache. «Mrs. Delgado», dijo Morrison en inglés, examinando la placa de autoridad territorial que Samuel me había dejado. «Your husband Samuel was one of the most respected Indian agents in the territory. This authority he transferred to you is completely legitimate under territorial law». «¿Qué significa eso exactamente en términos legales?», pregunté. Morrison desplegó un mapa oficial del territorio. «It means you have the legal right to prohibit unauthorized access to this sacred canyon. Anyone entering without Apache permission or your authorization as the designated guardian is trespassing on federally protected land». La abuela Esperanza, quien había llegado con 2 ancianos apache adicionales, asintió con satisfacción. Los papeles de los hombres blancos finalmente dicen lo mismo que las leyes apache. Han dicho siempre: esta tierra es sagrada y debe ser protegida. José Caballo Blanco desplegó el mapa de piel de venado que mostraba los límites tradicionales del territorio apache. «Rosa,
Hermana, queremos mostrarte algo importante que tu esposo Samuel descubrió. Comparando el mapa apache tradicional con los mapas gubernamentales oficiales, pude ver que el cañón sagrado estaba ubicado exactamente en el centro de un área que había sido específicamente reservada para uso ceremonial apache en el Tratado de 1872. Esto significa, explicó Antonio Águila Roja, que incluso si los hermanos Delgado tuvieran documentos legítimos, lo cual no los tienen, aún no podrían reclamar esta tierra porque está protegida por tratado federal. Morrison asintió. That's correct. Federal treaty law supersedes any territorial or state claims. The Delgado brothers are not just attempting fraud, they're attempting to violate federal law. María Elena levantó la vista de su trabajo de organización. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados si la ley está de nuestro lado? No podemos simplemente llamar a las autoridades federales. Mija, le expliqué pacientemente, en territorio fronterizo, la ley escrita y la ley aplicada no siempre son la misma cosa. Los hermanos de tu padre tienen conexiones políticas y dinero para sobornar funcionarios corruptos. El padre Miguel agregó, además, María Elena, hemos visto en otros territorios cómo los especuladores de tierras pueden manipular el sistema legal durante meses o años mientras destruyen lo que están tratando de robar. Por eso, continuó la abuela Esperanza, necesitamos prepararnos no solo con papeles legales, sino con la fuerza de la comunidad unida y la protección de los ancestros. Nos pasamos el resto del día creando múltiples copias de todos los documentos importantes. Thomas Anderson había donado papel y tinta de su tienda, mientras que varias mujeres de la comunidad se turnaban para copiar a mano los testimonios más importantes. Es crucial, explicó Morrison, que tengamos copias guardadas en diferentes lugares. If the Delgado brothers try to destroy evidence, we need backups. Al atardecer, habíamos establecido un sistema completo, copias de documentos escondidas en la iglesia, en el puesto de comercio, en el refugio sagrado, y con familias de confianza en el pueblo. Ahora, dijo José Caballo Blanco, debemos preparar nuestros corazones y espíritus para la confrontación que viene. Esa noche, participé en mi segunda ceremonia apache como guardiana de tierra sagrada. Pero esta vez no estaba sola. Familias mexicanas, colonos anglos y miembros de la comunidad apache se reunieron en el círculo ceremonial, creando una imagen de unidad que habría hecho llorar de orgullo a Samuel. La abuela Esperanza encendió el fuego sagrado y habló en apache. Luego tradujo. Los ancestros nos dicen que cuando pueblos diferentes se unen para proteger lo sagrado, sus enemigos no pueden prevalecer contra ellos. El padre Miguel ofreció una bendición católica, pidiendo protección divina para nuestra causa justa. Thomas Anderson, aunque claramente incómodo con las ceremonias religiosas que no conocía, permaneció respetuosamente en silencio. Mañana, les dije a todos los reunidos, cuando los hermanos Delgado regresen, encontrarán algo que no esperan, no una viuda vulnerable, sino una comunidad unida defendiendo la justicia. María Elena se acercó y tomó mi mano. Mamá, creo que papá sabía que esto pasaría exactamente así. Todos estos años, no solo estaba documentando crímenes, estaba construyendo las bases para que pudiéramos defendernos como comunidad. Mientras las estrellas aparecían sobre el cañón sagrado, sentí una paz profunda. Habíamos hecho todo lo posible para prepararnos legal, estratégica y espiritualmente. Los hermanos Delgado podrían tener dinero y conexiones corruptas, pero nosotros teníamos algo más poderoso: la verdad, la justicia y la fuerza combinada de una comunidad que había aprendido que proteger lo sagrado significa proteger el futuro de todos.
la batalla final se acercaba, pero estábamos listos. El cuarto día amaneció con vientos fuertes que sacudían las paredes del cañón, como si los mismos ancestros apache estuvieran despertando para presenciar la batalla que se avecinaba. No tuve que esperar mucho para confirmar mis sospechas antes del mediodía. El sonido de múltiples caballos resonó por el sendero del cañón. Esta vez, los hermanos Delgado no vinieron solos. Una caravana de 12 hombres se acercaba al refugio sagrado, los 3 hermanos. Su abogado, 2 funcionarios territoriales, que claramente habían sido sobornados, 4 hombres armados que parecían pistoleros contratados, y 2 individuos con trajes caros que reconocí como especuladores de tierras de Santa Fe. Pero ellos tampoco encontraron el cañón vacío. Nuestra comunidad multicultural se había posicionado estratégicamente. Las familias apache ocupaban las rocas sagradas arriba del refugio. Los colonos mexicanos formaban un semicírculo protector cerca de la entrada del cañón. Y los anglos, incluyendo Thomas Anderson y James Morrison, esperaban con documentos legales y autoridad territorial oficial. Rosa Delgado, gritó Joaquín desde su caballo, su voz resonando entre las paredes de piedra. Hemos venido con autoridades legales para resolver esta disputa de una vez por todas. Me adelanté con la dignidad de una guardiana de tierra sagrada, llevando la placa de autoridad territorial de Samuel y acompañada por María Elena y la abuela Esperanza. Señores, respondí con voz clara, ustedes están invadiendo territorio sagrado apache protegido por tratado federal. Como guardiana designada de esta tierra, les ordeno que se retiren inmediatamente. Uno de los funcionarios territoriales, un hombre corpulento llamado Bradley, desmontó con arrogancia. Señora, tenemos órdenes del gobierno territorial para investigar reclamaciones legítimas de propiedad en esta área. James Morrison se adelantó, mostrando sus propias credenciales oficiales. Mr. Bradley, I'm James Morrison, Territorial Liaison for Apache Affairs. These men are attempting to violate federal treaty law. You have no authority here. Tratado federal, se burló Eduardo. Estos salvajes no tienen derechos que superseden las reclamaciones legítimas de ciudadanos mexicanos. La abuela Esperanza se irguió con la dignidad de siglos de tradición apache. Hombre ignorante, le dijo en español, esta tierra ha sido sagrada desde antes de que tu pueblo conociera la escritura. Enough of this nonsense, interrumpió uno de los especuladores de Santa Fe. We have mineral rights to explore, and we are not going to be stopped by superstitious Indians and their sympathizers. Fue entonces cuando desplegué el arma más poderosa que Samuel me había dejado la verdad documentada. Antes de que continúen con sus amenazas, dije en voz alta para que toda la multitud pudiera escuchar. Creo que todos deberían conocer la verdadera naturaleza de estos hombres. María Elena se acercó llevando una caja de madera llena de documentos organizados. Estos son los registros que mi padre, el agente indio Samuel Delgado, compiló durante 3 años sobre las actividades criminales de sus hermanos. Comencé a leer en voz alta los testimonios de las familias campesinas estafadas en Chihuahua, con cada nombre, cada historia de documentos falsificados y tierras robadas. Pude ver cómo las expresiones de los funcionarios territoriales cambiaban de confianza a inquietud. Esto es calumnia, protestó Miguel, pero su voz sonaba menos segura que antes. ¿Calumnia? Thomas Anderson se adelantó con más copias de los documentos. These are sworn testimonies with official seals from Mexican authorities. El padre Miguel, representando a la comunidad católica, habló con autoridad moral. Como hombre de Dios, he revisado estos documentos personalmente. Estos hombres han robado a viudas y huérfanos durante años. Joaquín intentó recuperar el control de la situación. Funcionario Bradley,
No vamos a permitir que estos colonos nos distraigan del asunto legal en cuestión. Pero Bradley ya estaba examinando los documentos con expresión cada vez más preocupada. Mr. Delgado, these testimonies suggest a pattern of document forgery that could implicate anyone who cooperates with your land claims. Además, continuó Morrison, federal marshals in Santa Fe have been investigating reports of fraudulent mining claims in Apache territory. These documents could be evidence in a federal criminal case. La abuela Esperanza se acercó a los petroglifos sagrados en las paredes del cañón y comenzó a hablar en apache. Luego tradujo. Los ancestros dicen que la verdad siempre vence a la mentira, especialmente en tierra sagrada. Uno por uno, los miembros de nuestra comunidad multicultural se adelantaron para testificar sobre el carácter de Samuel y la importancia de proteger la tierra sagrada. Familias mexicanas hablaron sobre cómo Rosa las había ayudado con medicina tradicional. Colonos anglos testificaron sobre la honestidad de Samuel como agente indio. Los ancianos apache explicaron la significancia ceremonial del cañón. This is a community, declaró Thomas Anderson, that has learned to live in harmony by respecting each other's rights and traditions. These men want to destroy that harmony for their personal profit. Mientras la evidencia se acumulaba y el testimonio comunitario continuaba, pude ver cómo los funcionarios territoriales, e incluso algunos de los hombres contratados por los hermanos, comenzaban a distanciarse de Joaquín, Eduardo y Miguel. Señores Delgado, dije finalmente, mi voz resonando con la autoridad de una mujer que había encontrado su verdadera fuerza. Tienen una elección, pueden retirarse ahora y nunca regresar. O pueden enfrentar cargos criminales federales por falsificación de documentos, invasión de territorio protegido y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el viento del desierto susurrando entre las rocas sagradas, como si los ancestros apache estuvieran esperando la respuesta de los hombres que habían venido a profanar su tierra sagrada. El silencio tenso fue roto por la llegada inesperada de dos jinetes más que descendían por el sendero del cañón. Reconocí inmediatamente a uno de ellos. Era el Marshal Federal William Hayes, un hombre que había trabajado ocasionalmente con Samuel en asuntos relacionados con tratados apache. El segundo hombre era desconocido para mí, pero llevaba la insignia oficial del gobierno federal. Mrs. Delgado, dijo el Marshal Hayes, desmontando de su caballo. I apologize for the delay. We received your message about the situation here. Joaquín se irguió con renovada arrogancia. Marshal, estos colonos han estado interfiriendo con asuntos legales legítimos de familia mexicana. Actually, Mr. Delgado, respondió Hayes con voz fría. You and your brothers are under federal investigation for conspiracy to defraud the United States government. El segundo hombre se adelantó, mostrando credenciales oficiales. I'm Agent Robert Thompson from the Department of Interior. We've been investigating reports of fraudulent mining claims on federal Apache territory. Pero más importante, continuó el Marshal Hayes, tenemos información que Samuel Delgado no era solo un agente indio ordinario. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más había estado ocultando mi esposo, Mrs. Delgado? Dijo el agente Thompson. Your husband Samuel was working undercover for the federal government, investigating a network of land fraud that extends from Mexico to Colorado. La revelación me golpeó como un rayo. Samuel no había estado solo documentando los crímenes de sus hermanos por protección personal, sino como parte de una investigación federal más amplia. ¿Qué significa eso?, preguntó María Elena, su voz llena de asombro. El Marshal Hayes desplegó documentos oficiales.
Your father Samuel was specifically assigned to investigate fraudulent land claims in Apache territory. His work as Indian agent was his cover for gathering evidence about criminal networks operating across the border. Eso es imposible, protestó Eduardo, pero su voz temblaba. Samuel nunca mencionó trabajar para el gobierno federal. Because, explicó el agente Thompson, his life and his family's safety depended on maintaining that secret. Men like you have killed federal agents before, when their operations were discovered. La abuela Esperanza se acercó con una expresión de comprensión profunda. Ahora entiendo por qué los ancestros protegían tanto a Samuel. Él no solo era guardián de la tierra sagrada, era guardián de la justicia. James Morrison se adelantó con más documentos. This also explains the special authority Samuel transferred to you, Mrs. Delgado. As a federal agent's widow, you have continued protection status for this sacred site. Además, añadió el Marshal Hayes, the evidence Samuel compiled over 3 years is now part of a federal criminal case against a network of land speculators operating in 5 territories. Joaquín intentó un último acto de desesperación. Estos documentos podrían ser falsificados. No tienen pruebas reales contra nosotros. El agente Thompson sonrió fríamente. Actually, we do. Samuel's final report, delivered just 2 weeks before his death, included detailed evidence of your correspondence with mining speculators, your plans to bribe territorial officials, and your history of document forgery in Mexico. Pero lo más damning, continuó el Marshal Hayes, es que interceptamos cartas donde ustedes discutían planes para eliminar a Samuel si se convertía en un obstáculo para sus operaciones. María Elena palideció. Están diciendo que mis tíos planeaban lastimar a papá. We're saying, respondió el agente Thompson, that your father's death from illness may have been the única cosa que los salvó de enfrentar cargos de asesinato, además de fraude. La multitud reunida murmuró con indignación creciente. Los funcionarios territoriales, que habían venido con los hermanos Delgado, ahora se alejaban visiblemente de ellos. Señores Delgado, declaró el Marshal Hayes oficialmente. Están bajo arresto federal por conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, falsificación de documentos federales y violación de tratados Apache protegidos por ley federal. Esto es una trampa, gritó Miguel desesperadamente. Samuel traicionó a su propia familia. No, dije con una fuerza que sorprendió incluso a mí misma. Samuel protegió a la justicia de hombres que habrían destruido todo lo que es sagrado por dinero. El padre Miguel se acercó con expresión solemne. Como hombre de Dios, puedo testificar que Samuel Delgado vivió y murió sirviendo a la justicia y protegiendo a los inocentes. Thomas Anderson asintió vigorosamente. As a businessman, I can confirm that Samuel's work protected honest settlers from the kind of land fraud these men represent. La abuela Esperanza comenzó a cantar en Apache, una canción que reconocí como una bendición para los espíritus de aquellos que mueren sirviendo a su pueblo. Rosa, dijo, tu esposo no solo era agente indio, era un guerrero de la justicia, luchando batallas secretas para proteger tanto a su familia como a toda la comunidad. Mientras los marshals federales colocaban grilletes en las muñecas de Joaquín, Eduardo y Miguel, sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza por todos los secretos que Samuel había tenido que guardar, orgullo por el hombre valiente que había sido, y gratitud por la protección que había construido alrededor de nosotras, incluso después de su muerte. Mamá, dijo María Elena, tomando mi mano. Ahora entiendo por qué papá te dejó todas esas cartas y documentos. Sabía que necesitarías la verdad completa para proteger su legado.
mientras los hermanos Delgado eran escoltados fuera del cañón sagrado por los Marshals federales. La comunidad multicultural que habíamos construido se reunió en un círculo espontáneo de celebración y gratitud. La batalla por el refugio sagrado había terminado. Pero más importante, habíamos descubierto que el amor de Samuel por su familia y su comunidad había sido aún más profundo y sacrificado de lo que jamás habíamos imaginado. Mientras los últimos ecos de los cascos de los caballos de los Marshals federales se desvanecían en la distancia, llevándose a los hermanos Delgado hacia la prisión federal en Santa Fe, una sensación de alivio profundo se extendió por todo el cañón sagrado. El Marshal Hayes completó los procedimientos oficiales, confirmando la protección federal permanente del cañón sagrado y mi autoridad continuada como guardiana designada del sitio. Mrs. Delgado, me dijo, Your husband's work has resulted in arrests across 5 territories. This sacred site is now permanently protected under federal law. La abuela Esperanza se acercó con una sonrisa radiante. Rosa, hija mía, los ancestros están cantando de alegría. La tierra sagrada está protegida. Y tu esposo Samuel será recordado como un verdadero guerrero de la justicia. María Elena me abrazó con fuerza. Mamá, estoy tan orgullosa de papá y estoy tan orgullosa de ti. Nuestra comunidad multicultural comenzó una celebración espontánea. Las familias mexicanas trajeron guitarras. Los colonos anglos contribuyeron con comida. Los apache iniciaron cantos de victoria. El padre Miguel ofreció una bendición. Hoy hemos sido testigos de cómo la verdad triunfa sobre la mentira, cómo la justicia vence a la codicia. Thomas Anderson, con lágrimas en los ojos, estrechó mi mano. Mrs. Delgado, what happened here today will be remembered as the day our territory chose justice over profit. La abuela Esperanza invitó a todos a participar en un círculo de gratitud. Hoy no somos mexicanos, anglos o apache. Somos una familia de la frontera que ha aprendido que proteger la tierra sagrada significa proteger el futuro de nuestros hijos. Cuando llegó mi turno de hablar, miré hacia las paredes del cañón donde los petroglifos antiguos brillaban con la luz dorada del atardecer. Samuel me enseñó que el amor verdadero protege a toda la comunidad. Hoy hemos honrado su memoria mostrando que la justicia es más fuerte que la codicia. María Elena se puso de pie junto a mí, y yo aprendí que ser hija de Samuel Delgado significa continuar su trabajo de construir puentes entre pueblos. El Marshal Hayes se acercó para despedirse. Mrs. Delgado, the federal government wants to establish a permanent office here to protect Apache sacred sites. We'd like you to serve as the official community liaison. ¿Qué significaría eso?, pregunté. You would continue Samuel's work, protecting sacred sites and helping other communities facing similar threats. María Elena asintió con entusiasmo. Mamá, es perfecto. Podrías usar todo lo que papá te enseñó para ayudar a otras familias. La abuela Esperanza añadió, los ancestros me han mostrado que tu trabajo aquí apenas está comenzando. Hay otras tierras sagradas que necesitarán protección. Esa noche, mientras las últimas familias se alejaban del cañón sagrado, me quedé con María Elena en el refugio que Samuel había construido. Mamá, dijo mi hija, creo que papá sabía exactamente lo que pasaría. No solo nos protegió, nos preparó para continuar su trabajo. Tenía razón. Samuel había sido un visionario que construyó las bases para un futuro donde la justicia y la cooperación multicultural podrían florecer en la frontera. La batalla por el cañón sagrado había terminado. Pero nuestra misión apenas comenzaba, 6 meses después de la victoria en el cañón sagrado. El refugio que Samuel había construido en secreto se había transformado en algo que él nunca habría imaginado,
pero que habría amado profundamente un centro cultural donde las tradiciones apache, mexicanas y anglosajonas se encontraban y florecían juntas. María Elena había regresado permanentemente del pueblo para ayudarme a administrar lo que ahora llamábamos la Casa de la Armonía. En las mañanas, enseñaba a los niños apache y mexicanos a leer y escribir en español e inglés. En las tardes, yo compartía conocimientos de medicina tradicional con mujeres de todas las culturas de nuestra región. Mamá, me dijo María Elena una mañana mientras organizábamos hierbas medicinales en el cuarto que había sido el estudio secreto de Samuel. Creo que papá siempre soñó con esto, un lugar donde diferentes pueblos pudieran aprender unos de otros. La abuela Esperanza había establecido una residencia permanente cerca del refugio, convirtiéndose en la guardiana espiritual del centro cultural. Rosa, hija mía, me dijo mientras tejía canastas tradicionales apache junto a mujeres mexicanas que aprendían la técnica ancestral. Los ancestros están complacidos. Este lugar ya no guarda secretos dolorosos, sino sabiduría compartida. El padre Miguel visitaba semanalmente para celebrar servicios religiosos que honraban tanto las tradiciones católicas como las creencias apache. Thomas Anderson había donado libros y suministros educativos, mientras que James Morrison ayudaba a documentar las tradiciones orales de nuestra comunidad multicultural. Pero el cambio más profundo había ocurrido en mi propio corazón. La mujer tímida que había sido la esposa del agente indio Samuel Delgado había desaparecido, reemplazada por una líder comunitaria que entendía que el verdadero poder viene de unir a las personas, no de dividirlas. Rosa, me dijo José Caballo Blanco, durante una de nuestras ceremonias mensuales de gratitud, has aprendido la lección más importante que los apache pueden enseñar, que proteger lo sagrado significa crear algo nuevo y hermoso para las generaciones futuras. En las noches, cuando me sentaba en el patio del refugio mirando las estrellas sobre el cañón sagrado, sentía la presencia de Samuel como una bendición continua, no como un fantasma del pasado, sino como una guía hacia el futuro que habíamos construido juntos. Papá estaría orgulloso, susurró María Elena una noche mientras nos preparábamos para dormir en el lugar que una vez había sido el refugio secreto de Samuel y ahora era nuestro hogar permanente. Sí, mija, respondí, tocando suavemente la placa de autoridad territorial que ahora colgaba en la pared principal como símbolo de nuestro compromiso continuo con la justicia. Pero más importante, nosotras estamos creando algo que va más allá de lo que él pudo imaginar. La Casa de la Armonía se había convertido en un faro de esperanza en territorio fronterizo, demostrando que cuando las personas eligen la cooperación sobre el conflicto, pueden crear milagros que perduran por generaciones. Un año después de la batalla que cambió nuestras vidas para siempre, me desperté como siempre lo hacía ahora antes del amanecer, con el corazón lleno de gratitud y propósito. Salí al patio del refugio transformado, donde el altar que había construido ya no era solo para mis oraciones personales, sino para toda nuestra comunidad multicultural. Encendí el copal sagrado como me había enseñado mi abuela Apache, pero ahora también añadí una vela bendecida por el Padre Miguel y flores silvestres que las mujeres anglosajonas habían plantado alrededor del altar. Esta mezcla de tradiciones ya no me parecía extraña, sino natural, como si los ancestros de todos nuestros pueblos hubieran estado esperando este momento de unión. Padre Sol, Madre Tierra, susurré en apache, luego continué en español. Gracias por permitirme ser el puente entre mundos que Samuel siempre vio en mí.
Mientras el sol naciente pintaba las paredes rojas del cañón con luz dorada, sentí la presencia espiritual de mi esposo más claramente que nunca, no como dolor o pérdida, sino como una bendición continua que me fortalecía cada día. María Elena apareció silenciosamente a mi lado, como había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. Buenos días, mamá. ¿Cómo durmió papá anoche? Sonreí ante su pregunta diaria. Habíamos desarrollado la costumbre de hablar de Samuel como si estuviera presente entre nosotras, porque en muchas formas importantes lo estaba. Tu padre durmió en paz, respondí, porque puede ver que su sueño de armonía comunitaria se ha vuelto realidad. Caminamos juntas hacia el mirador natural donde Samuel solía sentarse cuando planeaba el refugio. Desde allí, podíamos ver todo el valle donde nuestra comunidad multicultural había florecido. Humo de las cocinas matutinas se alzaba de casas adobe, cabañas de madera y tipis tradicionales apache, creando un tapiz visual de diversidad en armonía. Mamá, dijo María Elena, ayer recibí una carta de las autoridades territoriales. Quieren que expandamos nuestro modelo de centro cultural a otras regiones donde hay conflictos entre diferentes pueblos. ¿Y qué piensas de esa propuesta? Pienso, respondió con la sabiduría que había heredado tanto de Samuel como de mí, que papá construyó algo aquí que era más grande de lo que cualquiera de nosotros entendía. No solo protegió tierra sagrada, sino que creó un ejemplo de cómo diferentes culturas pueden enriquecerse mutuamente. La abuela Esperanza se acercó desde su cabaña cercana, moviéndose con la gracia de alguien que había encontrado su lugar perfecto en el mundo. Rosa, hija mía, dijo con una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. Los ancestros me visitaron en sueños anoche. Me mostraron visiones de muchos lugares como este, donde tú y María Elena enseñarán a otros pueblos a vivir en armonía. Estás diciendo que nuestro trabajo aquí es solo el comienzo. Estoy diciendo, respondió la anciana sabiamente, que Samuel plantó una semilla de justicia y armonía que ahora está creciendo más allá de este cañón sagrado. Esa tarde, mientras enseñaba medicina tradicional a un grupo de mujeres que incluía apache, mexicanas y anglosajonas, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había comenzado con la muerte de Samuel y su prohibición misteriosa de visitar el refugio secreto. Al descubrir sus secretos, había descubierto mi propia fuerza. Al proteger la tierra sagrada, había aprendido a liderar una comunidad. Al enfrentar a los enemigos de la justicia, había encontrado aliados en lugares inesperados. Ahora, cuando miraba hacia el futuro, ya no veía una viuda vulnerable tratando de sobrevivir, sino una mujer apache mexicana que había aprendido que el amor verdadero trasciende la muerte cuando se transforma en servicio a la comunidad. El refugio secreto de Samuel se había convertido en un faro de esperanza que iluminaría el camino hacia un futuro donde la diversidad cultural sería celebrada como fortaleza, no temida como amenaza. En las tierras sagradas del territorio apache, aprendí que el verdadero amor no muere con el cuerpo, sino que se transforma en legado. Mi esposo Samuel me enseñó que proteger lo sagrado significa proteger el futuro de todas las generaciones. Cuando diferentes pueblos se unen por la justicia, crean una fuerza más poderosa que cualquier enemigo. Si alguna vez te encuentras enfrentando traiciones familiares o amenazas a lo que más amas, recuerda la verdad siempre prevalece cuando tienes el coraje de defenderla y la sabiduría de buscar aliados en tu comunidad. ¿Qué tierra sagrada en tu propia vida necesita protección? ¿Qué legado de amor estás construyendo para las generaciones futuras?